Hechos capítulo 17. La primera parte, hemos visto lo que pasó en Tesalónica y en Berea. En esta segunda parte del capítulo vamos a ver lo que ocurrió en Atenas. Lucas nos ha llevado a través de una serie de exposiciones de cómo presentar el Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, y seguro que sí lo han hecho, a Lucas nos ha contado lo que Pedro ha predicado, nos ha contado lo que después Felipe, y Esteban primero, han predicado. Y ahora estamos especialmente apuntando al ministerio de Pablo. Versículo 16 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto
otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Amén. Normalmente se empieza por el principio y se termina al final. A veces, por razones didácticas, se puede empezar al final y ir desandando hasta llegar al principio. Esta vez vamos a comenzar por el ombligo, ¿ya? Por el punto central, por el medio. Vamos a ver cuántos idiomas hay posibles de manejar aquí. Se supone que hablamos español. ¿Y qué otros idiomas podríamos tener entre nosotros? Ahí comenzando en ese lado está la hermana Martina, que habla aymara, en realidad es su lengua madre. Otro idioma, seguramente alguien va a querer mencionar inglés. Mencionen entonces, está bien. Quechua, ¿quién puede decir una palabra en quechua? Ya, muy bien, ahí está Estelita con quechua. Otro idioma. Alemán, muy bien, ok. Bueno, hay 4 o 5 personas que pueden hablar alemán, un poco por lo menos. Ya, ¿qué otro? ¿Francés? ¿Italiano? ¿Portugués? ¿Dónde está portugués? Ok, muy bien. Ya tenemos. Entonces, si surge uno más, está bien. Una palabrita, ¿ya? Yo la voy a decir en español y ustedes van a poder decirla en el idioma que han escogido, si es que saben. Es la palabra arrepiéntanse. En español, esa está en imperativo, ¿no? Sí, arrepiéntanse. Martina, ¿cómo se dirá en aymara? Arrepiéntanse. Sí. Solo por el barbijo no lo entiendo, pero... A ver, sin barbijo, Martín. Creo que te estás inventando. Ok, ya, muy bien. ¿Qué otro idioma? Entonces, yendo en orden, ¿qué han dicho? En alemán, ¿cómo se dice arrepiéntanse? Quítate un momentito el barbijo si eres tan amable. Sí. A ver, Lucía, ¿cómo se dice? Pero sin barbijo. Si no has entendido, entonces pregúntale, tienes que ser capaz de repetir. Bueno, ya. ¿Entendiste, Katy? Pero no nos tenemos que resignar. Bueno, en quechua me interesa mucho. ¿Cómo se dice? Arrepiéntete. Ya. No me hables, dice. Ya, ok. En quechua. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Y claro, de ahí deriva la... Metanoia es el sustantivo, ¿no? Pero de la misma raíz
tenemos el verbo y se puede conjugar y llegar al imperativo, que es arrepiéntete. ¿Qué pasaría si en nuestro idioma habitual no conocemos la palabra? Miren, el texto nos lleva así. Pablo está en Atenas, lo llevan al lugar público donde justamente se daban los discursos, los debates, las discusiones, todo eso, y le dicen, ya, te vamos a escuchar, a ver, ¿qué nos dices? Y él dice todo bien bonito, explica, todos le entienden bien, hasta que llega a ese punto y les dice, arrepiéntanse. Y entonces uno de los atenienses le da un codacito al otro y le dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No sé, ¿qué dijo? A ver, vamos a preguntarle. Y resulta que nadie entiende la palabra. Porque o no está en su léxico o simplemente no la usan. Ya no la han usado antes, pero no entienden. ¿De qué hubiera servido todo el discurso de Pablo en Atenas? No digo que de nada. Seguro que siempre la información dada ahí hubiera servido de algo, pero no llega a la culminación. La intención de él ha sido darles buenas razones para que se arrepientan. Pero si no entienden la instrucción de arrepentirse, ellos podrían simplemente decir, sí, qué interesante, ¿no? Qué teorías tan interesantes. Y ya. No vamos a decir la palabra en otro idioma. Vamos a decirla en nuestro idioma, en el idioma que comúnmente hablamos. Arrepiéntanse. Mejor, en singular, ¿ya? En segunda persona, singular. Tú, arrepiéntete. ¿Entendiste? Sí, pero no sé qué significa. ¿Sirve o no? Arrepentimiento, metanoia, significa cambio de mente, cambio de comprensión. Meta es cambio y nos es cambio de mentalidad. Lo que yo creía que era, por ejemplo, yo creía que este aparato era de madera. ¿Es de madera? No, no es de madera. Si alguien me dice, no, es de madera, pero parece de madera. Voy, lo toco, lo desarmo y todo, y digo, efectivamente no es de madera. Cambio de opinión. Ahora, por supuesto, todo esto que está contenido aquí no tiene que ver con algo tan sencillo como una tontería mía de creer que eso es de madera. Es más complicado y contiene especialmente el elemento moral. Voy a retroceder un poquito. Alguien te pregunta, ¿cómo estás? No está hablando solo de lo físico, de tu condición actual, que si tienes plata o no, sino de todo integralmente. ¿Cómo estás? Y tú reflexionas un momento y dices, a ver cómo estoy. Estoy sano, tengo dinero razonablemente, tengo donde vivir, soy amado, soy feliz, ¿no? Nadie me persigue.
Entonces, ¿qué puedo responder a esa pregunta sencilla? ¿Cómo estás? Sí, bien, eso es, ya, bien. Tenía problemas para peinarme esta mañana, pero sí, estoy bien. Gracias. Otra vez, tú, ¿cómo estás? Y tú dices, estoy bien, me siento bien, me veo bien, creo que estoy bien. Ahora al predicador, en este caso Pablo, le toca decir, no estás bien, estás en serios problemas. ¿Ya? Tu condición no podía ser peor, realmente. Entonces dices, pero acabo de verme al espejo, acabo de sentirme bien. Yo digo que estoy bien, ¿cómo este dice que no estoy bien? ¿Qué pasa? ¿Qué incomprensión es esa? Necesitas darte cuenta que estás en apuros, porque tú, como el resto de la humanidad, ha extraviado el camino y ha captado mal lo que Dios a través del tiempo y las edades nos ha ido mostrando. Así que vamos por esta parte de la declaración del apóstol. Les dice en primer lugar, yo he notado que todos ustedes son muy religiosos. Y los que ya han oído esto, por favor, tengan paciencia. Ya disculpen, yo sé que algunas explicaciones se necesitan repetir y ya algunos se cansan, pero tengan paciencia. La palabra religión es una de esas palabras, esos términos incomprendidos o mal comprendidos. Y entonces todos nosotros hemos escuchado varias veces que alguien dice, el cristianismo no es religión. Y eso les ha llevado a una confusión porque han pensado, si no es religión, vamos a quitar del asunto. Y el término religión o religioso, o todo lo relativo a eso ya ha sido visto como malo. Aún yo he oído predicadores que contraponen el ser cristiano con el ser religioso. Esa es una equivocación. Aquí la palabra religión o religiosos, como está, no es peyorativa. No les está diciendo, están mal ustedes por ser religiosos. Lo que les está diciendo es que su enfoque era religioso. Ahora, vamos a tratar de entender eso. Hay personas cuyo soporte ideológico es sobre todo científico. Solamente estoy escogiendo esa palabra porque sea más rápido el ejemplo, nada más. Es decir, cuando ven algún fenómeno, cuando se les presenta un problema de, por ejemplo, llegan a su casa, tocan el interruptor y el foco se enciende y ¡paf!, se quema enseguida. ¿Ya? Dice, bueno, algo está mal, ¿no? Esta conexión, esta instalación, algo está mal. Y luego quiere volver a encender, ya no se enciende, se quemó. ¿Qué está mal? Entonces, la persona que es animista, por ejemplo, va a hallar una explicación a eso y va a decir, parece que el alma de mi abuelita ha venido a visitarnos. Porque esa es la única explicación, ¿no? Yo he querido encender la luz, pero han venido tinieblas. Seguro que es el alma de la abuelita que se está queriendo hacer notar. Esa explicación es típica de un animista. ¿Ya? Pero el otro, el que tiene esa visión científica, dice, hay un problema en la instalación. Eso es. O el foco ya estaba tan viejito que ya no resistió, ya le tocaba quemarse. Ya.
La manera en que el hombre moderno ve las cosas, el entorno, es supuestamente científica. Busca siempre una respuesta razonable a todo lo que ocurre, lo que existe. A veces la tiene, a veces no. En el otro sentido, hay personas que todo lo vinculan con lo espiritual y a esos, en este caso, se llamaría lo religioso. Todo está vinculado con eso. Hay algunos teóricos que dicen que hay 6 posibilidades como enfoques posibles que tiene la gente. Algunos no tienen el punto de vista científico, ni animista, ni religioso, tienen económico. ¿Ya? En todo lo que ven la posibilidad de hacer negocios. Donde tú ves piedras como una incomodidad y todo, él ve negocio. Voy a vender estas piedras. Porque ese es su genio. ¿Ya? Ese es su trasfondo. Hay sociedades que han desarrollado un punto de vista religioso. Los griegos, con todas las luces que tuvieron en su época clásica, eran religiosos. ¿Por qué? Para explicar cada fenómeno tenían un dios. Había el dios del mar, el dios de los cielos, el dios de las montañas, el dios de los valles, etc. ¿Ya? A los diferentes dioses. A eso se le llama el panteón. No tenían un panteón porque eran ociosos o algo así. No, era porque necesitaban explicaciones a los fenómenos que les resultaban imposibles. Ahora, cada uno de esos dioses tenía su propia leyenda, su propio mito. Y a través de ese mito explicaban lo que les ocurría. Lo que Pablo les está diciendo es, ustedes, se les nota, son muy religiosos. Tan religiosos son, es decir, tan enfocados en eso están, que hasta tienen un lugar vacío con una inscripción, un pedestal, ¿no? Con una inscripción que dice al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque tenían el Dios de esto, el del otro, de todo el panteón, pero reconocían, tal vez no conocemos a todos los dioses, quizás hay lugar para uno más. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es simplemente utilizar lo que tiene a mano ahí como introducción, como un puente de comunicación para poder hablarles de algo que ellos hallen familiar. Ellos conocían ese lugar con el Dios no conocido, vacío, y dice, de eso les voy a hablar, del Dios no conocido. A ese es al que estoy anunciando. Bueno, pero solamente es la introducción, porque en realidad lo que al final les va a decir es el único Dios. Ese es el único Dios verdadero, real, porque Él es el que ha creado todo lo que existe. La pregunta típica religiosa por excelencia tiene que ver con la identidad de Dios. Y el apóstol les dice, es el creador de todo lo que hay. La segunda pregunta indispensable tiene que ver con nosotros como sujetos del pensamiento, la observación, la creencia, etc. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Y la respuesta está ahí. Dice, somos hechura suya. Él nos ha creado y nos ha hecho además a su imagen y semejanza. Allá. Pero hay una diferencia con lo que ustedes están haciendo. Ustedes están creando dioses según su propia imaginación.
Ahora, hay una diferencia en que nosotros somos a imagen de Dios, con lo que ellos hacían de crear dioses a su imaginación. Son dos cosas diferentes. Ustedes han errado al hacer eso porque han tenido que utilizar materiales como oro, plata, piedra, madera, lo que fuera. Pero justamente parte esencial que describe a Dios es que Él no es material. Dios es espiritual. En palabras del Señor Jesús, Dios es espíritu. ¿Dónde está eso? Sí, muy bien, en la Biblia, pero ¿dónde? Sí. Juan capítulo 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, ¿no? Le dice, Dios es espíritu. Y todos los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, por tanto, no tiene el hombre posibilidad de crear algo material que lo reemplace o que nos lleve a decir, así es Dios. Dios no es a la imagen del hombre. El hombre es hecho a la imagen de Dios, imagen y semejanza. Hoy no vamos a ver qué significa eso con toda la profundidad, simplemente lo estamos mencionando porque ese es el hecho y eso es lo que dice. Entonces, cuando nosotros queremos entender un poquito, conocer un poquito de Dios, lo más cercano que nos puede llevar a comprender es mirar al hombre sin el elemento de la caída. Bueno, entonces el apóstol pasa a la tercera cuestión. La primera es la identidad de Dios, la segunda, nuestra identidad, y la tercera es qué tipo de relación hay ahí entre nosotros. Dice el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia es la que nos ha llevado no solo a los atenienses, no solo a los griegos, a toda la humanidad a caer en idolatría. Todas las formas de idolatría que hay vienen a consecuencia de la ignorancia. ¿Por qué? El desconocimiento de Dios nos ha vuelto débiles, vulnerables a caer en el error de la idolatría. Lo que podría haber hecho Dios es simplemente desecharnos. Idólatras que ofendemos su santo nombre por nuestra idolatría y que no merecemos seguir existiendo. Dios no ha querido hacer eso y lo que ha hecho ha sido momentáneamente pasar por alto. Ahora, pasar por alto es una palabra muy interesante porque puede ser mal entendida y algunos creerían que esto tiene relación con decir hacerse de la vista gorda. O sea, Dios ve a la humanidad y dice, todos cuanto veo son idólatras. No les voy a hacer caso. Es decir, me voy a hacer de la vista gorda. Más bien lo que está mostrando es lo otro, es pasar por alto en el sentido de la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es el hecho maravilloso de la propiciación. La propiciación es ese obstáculo para que la ira de Dios, que debiera llegarnos desde Dios a nosotros y destruirnos, no nos alcance.
es ese obstáculo para que en la ira de Dios, la justicia de Dios por nuestros pecados se convierta en destrucción para nosotros. Dice el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, versículos 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis más. Pero si alguno hubiera pecado, recuerden, tenemos propiciación a Jesucristo, el justo. Así que la propiciación que Dios ha provisto para no tener que destruirnos es Jesucristo, que ha llevado sobre sí la ira de Dios. La propiciación es el pasar por alto momentáneamente de parte de Dios para no tener que destruirnos, es diferir nuestro castigo. Sí, pero ¿hasta cuándo? Y algunos entonces dicen, entonces no hay problema, podemos seguir en las mismas, no hay inconveniente, porque Dios ya se ha propuesto propiciar nuestro pecado. ¿Saben qué? Ese es el riesgo, justamente. Creer que eso es sin fin. No, no es. Si yo tuviera que garantizar la propiciación de Dios para con nosotros, les garantizaría esa propiciación. ¿Saben hasta cuándo? Hasta ahora. El hecho de que estemos vivos es la comprobación de que gracias a la propiciación de Dios, nosotros no estamos destruidos. Todavía la ira no ha sido derramada sobre nosotros. Hasta ahora. Pero ahora tú tienes la responsabilidad de prestarle atención a Dios y reconocer lo que el apóstol está presentando aquí. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón al que designó es Jesús. El día del juicio, en términos escatológicos, es cuando el Señor venga. Pero el día del juicio respecto a ti es aquí y ahora. ¿Por qué? Porque ahora se te está comunicando el evangelio de salvación. Y por tanto ahora necesitas tomar una posición al respecto. ¿Por qué digo que no puedo garantizar para ti propiciación a partir de ahora y hacia adelante? No puedo, porque no sé cuánto vas a vivir. ¿Cuánto vas a vivir? Tal vez al salir de aquí mueras. Nadie sabe cuánto va a vivir. Pero aún así, a pesar de que siguieras viviendo, todavía no puedes garantizar que el Espíritu de Dios siga tocando a la puerta de tu corazón. No sabes. Miren, la Biblia enseña que han habido personas que han deseado con lágrimas arrepentirse. Eso es lo que dice la epístola a los Hebreos respecto a Esaú. Hubo un momento en que Esaú deseó poder arrepentirse con lágrimas. Ya no pudo. Es una insensatez el postergar
el tiempo de encontrarse con Dios y arrepentirse. Somos una iglesia presbiteriana. Somos calvinistas. Creemos en la predestinación, en la elección de Dios, en la perseverancia de los santos y todo eso. Y alguien confunde todo eso con el hecho de que, bueno, todo está cocinado y no hay nada que hacer. No, ¿saben qué? Dios se dirige a todos nosotros en segunda persona, es decir, tú o ustedes, mostrando que la responsabilidad del arrepentimiento recae 100% en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Espíritu de Dios está tocando a tu conciencia y te está diciendo, esta es la verdad. No porque yo haya predicado, eso no. Es porque está en la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad está siendo expuesta. Dios requiere de ti que te arrepientas. Yo sé que todos han oído y entendido. Permítanme insistir. Dios requiere de ti que te arrepientas delante de Él. Y eso significa que te puedas identificar con lo que los atenienses creían. Dirás, no soy ateniense. No importa, igual eres idólatra. Igual has estado viviendo para ti mismo, no para Dios. Has estado cometiendo todo tipo de pecados. Y aunque has dicho, sí, estoy bien, ¿no te has dado cuenta que estás bien solamente porque Jesucristo se ha convertido en el propiciatorio en favor tuyo? Pero necesitas parar, necesitas detenerte, necesitas creerle. No hay arrepentimiento sin creerle a Dios, porque si no le crees, no tiene sentido. Pero esta es la verdad, la verdad de la palabra de Dios. Dice que Dios ha establecido aquel varón por el cual juzgará al mundo. Y Dios ha probado que Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y por Jesús va a salvar al mundo, pero también va a juzgar al mundo. Por Jesús. ¿Y cómo lo ha probado Dios? Final del versículo 31. Con haberle levantado de los muertos. Solo Jesús es el resucitado. Yo sé lo que algunos piensan. Pero y Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos también ellos han revivido. Solo Jesús ha resucitado. Esa es la comprobación de que Él es el Cristo. Eso también está enseñado en Efesios capítulo 1, desde el 15 para adelante. ¿Ya? La resurrección de Jesucristo es la inapelable comprobación de que Él es único. Cuando hablamos de recibir a Cristo, entre otras cosas, eso significa el reconocimiento de su unicidad. No puedes creer en Cristo y en cualquier otro ser. Lo que tenían de problema ahí los atenienses es que tenían todo ese panteón y no hubieran tenido empacho si Pablo les decía, bueno, este Dios conocido es Jesús. Así que ustedes creen en tal y en tal otro. Miren qué interesante, a nosotros nos han confundido con Zeus y con
Apolos, ¿no? En Troas, o en Iconio, ¿no? Y nos han, ya, está bien, acepten nomás todos esos, pero acepten también a Jesús. Si Pablo predicaba así, los atenienses le hubieran aplaudido. Qué bien, qué interesante. Vamos a poner el nombre de Jesús a este Dios. Esa era la política romana. Ese es el punto de vista pluralista que está de moda en nuestros días también. Todo vale, todo sirve. Si no eres salvo por la fe en Jesucristo, entonces está bien, trata de ser un buen budista. O si quieres un maometano, mientras no pongas bombas, ¿no? Está bien. Es imposible aceptar semejante cosa. Solo Jesús ha dado su vida por nosotros. Solo Jesús es la verdad. Él es el camino. La afirmación culmine del Nuevo Testamento es: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Dónde está eso? Sí, tienen que saber todos, necesitan saber. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo 2, 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Los demás son ídolos. Esto es lo que ha predicado Pablo en Atenas. La reacción de la mayoría de los atenienses ha sido: sí, está bien, pero eso de la resurrección es inaceptable. Así que ya vamos a charlar la próxima vez, le dicen. Y Pablo se va. Eso es lo que está reflejado también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La humanidad entera no le recibió. Ahora, hay algunos que sí le han recibido. Esas son las excepciones. Y este principio, descrito en Juan 1:11 y repetido en varios otros casos, aquí se enfatiza. Dice el versículo 34, mas algunos creyeron. ¿Qué hicieron esos algunos que sí creyeron? Se juntaron a Pablo. Dice, entre los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Dámaris y algunos otros. La lista de esos otros contiene a fulanito, a menganito, a tal otrito. Algunos de ellos están mencionados en los saludos de las epístolas, ¿no? En el final de esa lista está mi nombre. ¡Aleluya! Está mi nombre. Yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque yo le creí y le dije: Jesús, te creo, tú eres la verdad. Yo creo lo que tu palabra dice, tú has creído por mí, lo creo. Y Él ha prometido que mi nombre será inscrito
que ya ha sido inscrito en el libro de la vida. ¿Y el tuyo? No estoy jugando. Estoy hablando en serio. Necesitas traer seguridad a tu corazón, saber que Dios, por la fe depositada en Jesucristo, sin vueltas, sin reparos, sin objeciones, cuando le dices sí a Jesús, le dices, Jesús, tú eres mi Señor. Tú has muerto por mí. Lo mínimo es reconocerte como mi Señor y Salvador. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la lista de los hijos de Dios. No tenemos la posibilidad de abrir un libro como los libros de encuestas, ¿no? Y que vengas y anotes tu nombre. Y no se necesita. Dios ve tu corazón. Pero sí se necesita, tú necesitas hablar con Dios. Ahora. ¿Qué les parece si oramos? Señor nuestro, reconocemos que como humanidad hemos hecho justo lo indebido. Hemos adorado a la criatura antes que al Creador, a ti, Señor. Perdón. Hemos vivido para nosotros mismos, desobedientes a tu ley, fallando, contradiciéndote, ofendiéndote. Perdón, Señor. Oh Señor, hemos abierto nuestros corazones a dioses ajenos, al dinero, a mamón, a placer. Señor, perdón. Reconocemos que lo que tú enseñas aquí en tu palabra es la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador y un solo propiciador, uno solo que puede librarnos de la ira venidera, Jesucristo el Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Gracias, gracias por la salvación en Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Por favor, manténganse en oración, no se distraigan. Mientras los músicos van pasando y vamos a cantar otra vez esa canción que hemos cantado al inicio. Quiero derramar mi corazón. Es una figura interesante, a mí me encanta. Ojalá podamos decirle con toda sinceridad a Dios, quiero derramar mi corazón. Y lo derramemos en adoración. Levantar mis manos
Jesús, mi Dios, mi Rey. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Gloria a Jesús, es mi Rey. Quiero derramar mi corazón delante de ti, hoy quiero estar. Levantar mis manos para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Tú eres Jesús, mi Dios, mi Rey. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Gloria a Jesús.